Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Se ha estrenado hace poco en una de las plataformas de video que tanto nos gustan a todos, una serie inspirada en El Gato Pardo, esa novela magistral que se publicó en 1957, además de manera póstuma, porque su autor, el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, había muerto hacía unos meses. El Gato Pardo es una de las obras maestras de la literatura, no solo de la literatura italiana, sino de todos los tiempos. Es una reflexión lúcida, nostálgica, poética sobre el paso del tiempo, sobre las absurdas quimeras del poder, de la gloria, y es también una reflexión muy bella sobre todas las ilusiones que las sociedades van tejiendo en torno al cambio, la revolución, mientras hay allí siempre unas figuras solitarias y oraculares que, como Sócrates en la Atenas de su tiempo, señalan lo vano de toda empresa humana. El caso es que se acaba de estrenar esta nueva serie inspirada en El Gato Pardo y los críticos la han recibido con sorpresa y benevolencia. Lo primero, porque no se pensaba que nadie quisiera intentar de nuevo la proeza de llevar al lenguaje audiovisual una novela tan rica y a la vez tan particular. Y lo segundo, porque el resultado es bastante satisfactorio. Yo creo que los lampedusianos del mundo estábamos recelosos y escépticos frente a lo que pudiera ser esta serie, que los críticos dicen es realmente bastante bien lograda. Lo interesante es que ya había habido un intento memorable por llevar al cine el libro de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gato Pardo. Es un clásico del cine. Yo diría que El Gato Pardo es la única obra que ha logrado las dos cosas a la vez: ser un clásico de la literatura y ser un clásico de la cinematografía. Esa película protagonizada por Burt Lancaster, con un elenco de lujo, un elenco estelar, y bajo la dirección minuciosa y obsesiva de Luchino Visconti. Tal vez yo había contado alguna vez aquí en una de estas salidas de Calamares en su tinta una anécdota de Visconti cuando dirigió El Gato Pardo que me fascina. Y es que en el set que se montó para reconstruir la casa del protagonista de la novela y de la película, el príncipe de Salina, Fabrizio Salina, en ese set que reproduce Doña Fugata, que así se llamaba esa mansión siciliana en la que transcurre buena parte de la historia y de la trama, Visconti tuvo la obsesión de llenar todos los armarios con ropa de mediados del siglo XIX, lo cual pues resultó muy costoso para el director de utilería y para el productor general de la película. Se les fue buena parte del presupuesto comprando en anticuarios de la Sicilia de aquel tiempo ropa de hacía más de un siglo. Y entonces Visconti
llena los armarios con ropa del siglo XIX, y cuando la película se estrena, el jefe de producción y de utilería se da cuenta de que los armarios no se abren jamás. Nadie ve esa ropa antigua que estaba allí, y por supuesto este productor y jefe de utilería va indignado donde Visconti y le enrostra, le reprocha el hecho de que le hubiera hecho gastar tanto del presupuesto para comprar una ropa vieja que nunca va a ver nadie. Y entonces Visconti le dijo: pero el secreto de mi arte está allí, en que cualquiera pueda meter sus manos en esos armarios y se encuentre con el siglo XIX, con la época que recrean la película y el libro del Gato Pardo, porque el libro se escribe en los años 50 del siglo XX, pero la historia que narra es de un siglo antes, en un momento crucial de la historia y de la vida italiana, cuando se está consumando el proceso de la unificación nacional. Vamos a usar la serie que acaba de salir del Gato Pardo y que, como les digo, está en una de las más conocidas y famosas plataformas de video a las que acudimos todos en nuestras tardes, nuestras noches y nuestras madrugadas de ocio o insomnio, para ver en jornadas maratónicas todo tipo de cosas, unas muy buenas, otras pésimas. Lo interesante es que en esas plataformas de video uno no puede parar. Es lo que los alemanes llaman la pregnancia de lo malo. A veces hay cosas que son tan malas que uno no se puede despegar de la pantalla y quiere seguirlas viendo hasta el final para que lo malo nos sorprenda cada vez más. El talento épico de lo pésimo. Lo pésimo puede llegar a ser a veces tan conmovedor y fascinante como lo excepcional, como lo excelente, como lo sublime. Entonces busquen por ahí en alguna de esas plataformas, yo creo que la más famosa de todas, esta serie del Gato Pardo, y usémosla como un pretexto inmejorable para hablar de la novela y para hablar de su autor y para hablar del tiempo histórico que esa novela, luego convertida en una exitosísima y elogiadísima película, que eso sí, lo digo entre paréntesis, es un poco lenta y es un poco larga, pero nadie niega la maestría que Luchino Visconti destiló en el Gato Pardo, y algo de eso parece que ha llegado como un eco a esta serie que se acaba de estrenar. Entonces usemos, insisto, como una excusa y como un detonante tanto la película y la serie para hablar del libro y para hablar del autor. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el autor del Gato Pardo, es un caso muy extraño y también ejemplar de la consagración al arte, a la lectura, a la literatura, entendida en el sentido más alto y más bello de la palabra. La literatura como un destino, como una forma de vida, sin que importe en absoluto si uno percibe con ella y por ella la gloria, la fama, la riqueza. Resulta que Lampedusa, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, era un noble siciliano, palermitano, que nació el 23 de diciembre de 1896. Se nota, obvio, mi amor por este escritor. La verdad es que aquí va a haber un gran sesgo de admiración y de fanatismo, porque es uno de los autores a los que más quiero, más admiro y a los que más le debo en lo que tiene que ver con la felicidad del lector.
que es una de las formas también más altas de la gratitud. De suerte que Lampedusa nace en Sicilia en 1896 en una familia nobiliaria, una de esas estirpes aristocráticas de la vieja Sicilia, que también entrañan como un nicho muy particular de la historia italiana. Hay que recordar, y de alguna manera el Gatopardo tiene que ver con esa historia, hay que recordar que cuando hablamos de Italia, pues estamos pensando en una abstracción, en una entelequia que tiene una historia muy antigua, un pasado grandioso que se remonta, por supuesto, a la antigüedad romana y al destino de esa península en el Mediterráneo que fue, entre otras cosas, el punto originario de una de las construcciones políticas, un prodigio descomunal que es el Imperio Romano. Y luego viene pues toda la gran historia medieval de Italia, marcada por la fragmentación de esa lengua o de esas lenguas que se hablaban allí. En el sur se hablaba un poco de griego, estaban los dialectos umbrios, oscos, etruscos, estaba la lengua latina, y de ahí van surgiendo una serie de expresiones dialectales en las que van hablando las regiones de Italia que tenían esa especie de unidad cultural en una identidad muy fuerte que se va construyendo a lo largo de la Edad Media, pero también un destino político atomizado, fragmentado, porque Italia no existía como tal. Italia era una colcha de retazos, entre otras cosas, en virtud de la presencia allí del Papa. El Papa que ejercía como un emperador que de alguna manera había heredado esa condición de los emperadores romanos y que se disputaba el poder político y territorial con el Sacro Emperador Romano Germánico, que muchas veces estaba en Italia, pero muchas otras estaba en otra parte, por lo general en lo que hoy llamamos Alemania. De suerte que Italia nunca pudo cuajar como una unidad política, como un estado monárquico, un estado territorial, que era lo que habían logrado los demás países de Europa ya en la modernidad, desde el siglo XV, desde el siglo XVI. Italia siempre fue una amalgama de distintas partes que tenían soberanos diferentes, unos de inspiración austriaca, otros de inspiración española, luego francesa. En el centro estaba el papado. Tenemos una república muy particular como la de Venecia, con su grandeza, con su riqueza, con su vocación comercial desmesurada y barroca. Tenemos, por supuesto, el poder del milanesado, ese ducado que perteneció a dos familias importantes que eran los Visconti, justamente ancestros de Luchino Visconti, ese señor, ese maestro que dirigió El Gatopardo y llevó al cine con heroísmo y con éxito una novela sin igual. Y también estaban los Sforza, otros de esos condottieros y mercenarios y señores de la guerra, y estaba Florencia en manos de los Medici, y así siguió la andadura italiana durante siglos en la modernidad, hasta que finalmente Italia va surgiendo, ya hablaremos un poco más de eso, por todo lo que tiene que ver El Gatopardo, la novela, con ese relato, con esa narración épica de la unificación italiana. Y en medio de esa idea de Italia está, por supuesto, la condición geográfica de la relación entre la península y las islas
que van integrándose a la identidad nacional italiana. Una de esas islas, acaso la más importante, es Sicilia. Sicilia fue el epicentro de muchas cosas, desde las guerras púnicas antes de Cristo. Sicilia y el sur de Italia habían tenido la influencia de las colonias de las ciudades griegas del occidente, que es un legado cultural, intelectual y político muy importante. Y luego ya en el medioevo, Sicilia se vuelve también una especie de botín en esa disputa de varios siglos entre la cristiandad y el islam. Ahí estuvieron los bizantinos, ahí estuvieron los árabes, ahí van a estar también los normandos, ahí van a estar también los franceses de la dinastía de Anjou, de suerte que Sicilia era lo que antes se llamaba un crisol, es decir, una vasija en la que confluyen distintos elementos para crear algo nuevo. Y la identidad siciliana pues tiene unos rasgos muy particulares que muchos desde afuera asocian con la alegría y con esa especie de ímpetu que siempre les adjudicamos a los italianos, que hablan a los gritos y que se expresan más con las manos que con las palabras. Pues resulta que no. En Sicilia la condición espiritual de sus habitantes y de sus hijos es más bien la melancolía, la nostalgia y el ideal ese de que esa isla fue el punto de llegada y el refugio de una gran cantidad de proyectos políticos que tenían que ver con el poder de las grandes monarquías europeas, que, insisto, pasan por el Imperio Bizantino, pasan por los califatos del Islam, pasan por la Francia medieval y pasan también por la España ya de la monarquía, no solo de los Habsburgos, sino también luego de los Borbones. España fue la dueña del sur de Italia durante muchos siglos y la influencia española pues se siente todavía allí en una especie de vínculo cultural e histórico que llega hasta América. Casi nunca pensamos en esa idea del imperio español que incluye los dominios de ultramar en América, en el Nuevo Mundo, las llamadas colonias españolas, que luego pues van a hacer y a protagonizar el proceso de la independencia, pero España tenía también sus intereses y su fuerza política en los Países Bajos y en todo el sur de Italia, en el Reino de Nápoles y ahí mismo en Sicilia. De manera que la sociedad siciliana tiene una añoranza muy profunda por ese pasado glorioso, aristocrático y nobiliario, de unas familias que tenían un gran apego por los símbolos de su poder, que era más bien un poder espiritual, cultural, hereditario, no siempre económico, aunque sí era un poder territorial que se encarna en unas ciudades muy concretas, en unos palacios señoriales que obviamente fueron arruinándose con la modernidad y fueron volviéndose un escombro y un reproche para sus dueños, a los que cada vez les costaba más mantener ese ideal de la vida que fue devorado y arrastrado por la modernidad. Y sin embargo, sobrevive mucho de esa nostalgia aristocrática y nobiliaria en la Sicilia de hoy y en algunos de sus apellidos, sus familias. Una de esas familias de la vieja aristocracia y la vieja nobleza siciliana es la de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Él tenía toda clase de títulos medievales
que heredó desde niño hasta ser príncipe de una isla que hoy, como ustedes saben, pues está asociada más bien con la tragedia y el dolor de los inmigrantes que llegan desesperados para tratar de arañar como sea esa visión del progreso y de la sociedad igualitaria que de alguna manera ha prosperado en Europa. Muchos de los inmigrantes africanos que entran a Europa llegan por las islas italianas y uno de esos islotes es el de Lampedusa, del cual era dueño este príncipe solitario, hijo único, que creció con la famosa cuchara de plata en la boca, que fue uno de esos señoritos afortunados de su mundo y de su tiempo, que aprendió todo en su casa, las lenguas, las literaturas, los lejanos parajes con los que soñaba en esos libros que leía al calor de una vela, los libros de Julio Verne, los libros de Stendhal. Tenía una gran devoción, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, por la literatura francesa de todos los tiempos. La conocía al dedillo como un verdadero maestro. Ningún autor de la literatura francesa le era ajeno o distante a este personaje solitario que también consumía sus días en las lecturas históricas de la biblioteca de sus mayores y aprendiendo la lengua inglesa, que para él era la cima de la civilización europea. Giuseppe Tomasi di Lampedusa tenía una fascinación irrestricta, absoluta, por la cultura y la literatura en lengua inglesas, sobre todo la cultura de las Islas Británicas. Allá fue a vivir un tiempo cuando uno de sus tíos era embajador del Reino de Italia en Inglaterra y perfeccionó de manera esmerada y metódica su uso de la lengua inglesa, su conocimiento absoluto de ese prodigio. Allá en Inglaterra también va a conocer Giuseppe Tomasi di Lampedusa a la que sería su esposa, una princesa, una noble de origen báltico que se había iniciado hacía mucho en el psicoanálisis, que llegó a ser amiga y confidente de Sigmund Freud, que se llamaba Alexandra Wolf Stommersee, la princesa Lisi, a la que Lampedusa conoce en Londres en este viaje iniciático que lo va a llevar por muchas ciudades de Europa, y de ese periplo quedan sus cartas maravillosas a sus amigos en Palermo, en Sicilia, en esa ciudad, en esa vieja capital española por la que él sentía también un apego y un afecto que era de alguna manera su forma de rescatar y recrear su amor por sus raíces y el orgullo por el legado de sus mayores. De suerte que uno en los diarios y en las cartas de Tomasi di Lampedusa puede ver cómo él en sus viajes por Europa reivindicaba cada vez más esa vida siciliana de un noble que podía estar todo el día en su biblioteca, que de vez en cuando salía a las cafeterías de Palermo y se entregaba también al placer y al vicio secreto de comer esos dulces y esos postres que solo se dan allá. Esa vida idílica se rompe cuando viene la Primera Guerra Mundial, que fue, como lo hemos visto tantas veces aquí, un absoluto cataclismo. Fue el fin del mundo. Italia no sabía si entrar o no en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra. Había una gran duda porque Italia
tenía una vieja alianza con el Imperio Alemán, que es uno de los que inician la guerra desde junio de 1914, en realidad desde agosto de 1914, cuando empiezan ya todas las declaraciones de la guerra en cadena y el fin del mundo se va fraguando allí para arrastrar consigo a todos los jóvenes de esa Europa que en la víspera estaban viviendo una fiesta, como lo dice algún autor, Ernest Hemingway. La idea está de la Europa de la víspera de la Gran Guerra como un festín de la literatura, del arte, de la felicidad. Lampedusa vivió intensamente esa víspera y cuando el reino de Italia decide entrar en la guerra, entre otras cosas, el reino de Italia entra en la guerra y lo hace traicionando su alianza con Alemania y se une a Inglaterra y a Francia desde 1915 por una razón, por un cálculo. Italia necesitaba recuperar o integrar más bien al territorio nacional esos pedazos del norte que no había podido pelear y conquistar en los últimos 50 años en el proceso de la unificación italiana, del que ya vamos a hablar, porque ese es el escenario histórico de la novela del Príncipe de Lampedusa. El Gatopardo. Si algún día se cruzan con ella, por favor no lo duden. Es una obra maestra. Les puede llegar a cambiar la vida. Semejante prodigio, semejante construcción tan bella, tan poética. Lo cierto es que en El Gatopardo se habla de ese proceso de la unificación italiana que llega, entre otras cosas, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando Italia toma la decisión de ir a la guerra con la convicción de que si estaba en el bando de los vencedores, Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro, le iba a tener que dar esas zonas de habla italiana en el Trentino y en el Alto Adige que le seguían perteneciendo al imperio austrohúngaro. Por esa razón, Italia fue a pelear la guerra y entre los soldados italianos que estuvieron en semejante carnicería en las trincheras, pues estaba el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que por supuesto odiaba la guerra, no tenía nada que hacer allí, estuvo justamente en el escenario que enfrentó a Italia con el imperio austriaco, con el imperio austrohúngaro, hasta que un día, y se lo cuenta en una carta a su madre, Lampedusa decide desertar. Odia la guerra, no tiene ninguna destreza bélica ni militar, y entonces toma el traje de un oficial de alto rango del ejército austriaco, porque Lampedusa había caído en una redada, lo habían hecho prisionero y él estaba encarcelado, se evade, se fuga de la cárcel, ve que hay un traje muy fino de un alto oficial austriaco, se lo pone y vestido como un oficial austriaco, pues decide regresar a Italia, no sin antes ir a la ópera. Y como hablaba un alemán exquisito, nadie se dio cuenta de que este era un príncipe italiano, siciliano, que como todos allí tenía una nostalgia muy profunda por su tierra. Decide regresar a Sicilia y en Sicilia va a pasar pues el resto de la guerra, que finalmente va a tener un saldo favorable para Italia, y Lampedusa vive desde ese momento recluido en Palermo, hará algunos viajes más por las ciudades europeas hasta cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que sí
fue un episodio desgarrador, claro, pues para todos los europeos, de todas las clases sociales, pero en su caso fue también la destrucción de los palacios de su familia y esos sitios que contenían la memoria de sus mayores, por la cual él profesaba una absoluta veneración. Lampedusa era, como ya dije, un enorme lector, era un erudito en varias lenguas, leía en ruso, leía en alemán, leía en inglés, leía en francés, leía en latín, leía en griego. Por supuesto, tenía también el amor por la literatura italiana, a la que consideraba un poco menor en la modernidad frente al portento de la literatura francesa y la literatura inglesa. Incluso tuvo unas ciertas incursiones en la literatura española, era un gran conocedor de la literatura del siglo de oro español en su propia lengua, y para paliar la soledad y para consumir el tiempo de ocio que le quedaba en esa Palermo después de la Segunda Guerra Mundial, esa Palermo destruida, derruida. Ya Lampedusa se había casado con la princesa Lisi Wolf Stommersee, pero tenían un matrimonio pues muy bien avenido, porque ella vivía en su país y Lampedusa en el suyo, y solo se daban cita una vez al año en Londres para encontrarse y dedicarse al amor, que en su caso no tenía una dimensión muy erótica, sino más bien intelectual, porque lo que les interesaba a este par de novios y luego marido y mujer de la Europa de las dos guerras mundiales era sentarse durante horas a hablar de los libros que habían leído. Entonces, como estaba solo en Palermo, el príncipe de Lampedusa se dedica a dar clases de literatura inglesa a un par de amigos suyos muy jóvenes, en realidad un sobrino suyo y un amigo de su sobrino que tenían 14, 15 años, y los sentaba todas las tardes a darles unas lecciones de literatura inglesa que hoy son también una obra maestra, porque el príncipe era tan escrupuloso que lo que hacía era escribir en la víspera la lección entera que al día siguiente les iba a leer a este par de muchachos maravillados, agradecidos, deslumbrados, y que encontraron allí también un destino en el mundo intelectual. De hecho, uno de esos muchachos va a ser el hijo adoptivo del príncipe de Lampedusa, porque el príncipe no tuvo hijos y sabía que tenía que dejarle a alguien pues toda su herencia. Su herencia eran unos viejos palacios arruinados, llenos de goteras en Sicilia, y también todos los apellidos y todos los títulos de las estirpes a las que pertenecía y de las cuales era el último exponente el príncipe de Lampedusa. Entonces va a adoptar a uno de estos muchachos que se llama Gioacchino Lanza Tomasi, que va a ser luego uno de los grandes musicólogos de la Europa de los años 70, de los años 80, un personaje adorable que murió hace un par de años y al que por supuesto quiero rendirle aquí también un homenaje por su gentileza, por su generosidad, por la forma en que nos recibía a todos los miembros de la secta lampedusiana en el mundo. Siempre abría las puertas de su palacio allí en Palermo, en Vía Butera, para que uno viera el sitio en el que el príncipe había escrito su novela magistral y única, El Gatopardo. El nombre del Gatopardo, que sorprenderá a muchos, pues era el apodo, el sobrenombre que sus contemporáneos le habían dado
al bisabuelo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Era un personaje también muy extraño que se llamaba Giulio Fabrizio Tomasi y que era pues uno de estos nobles sicilianos en la Sicilia de mediados del siglo XIX, dedicado, el bisabuelo de Lampedusa, a la astronomía, la soledad y la adivinación y el esoterismo. Era un absoluto excéntrico y su bisnieto sintió por él siempre una gran fascinación porque le parecía que era un personaje literario. Lampedusa, como todo buen lector, quiso escribir, quiso dedicarse a la literatura, hizo algunos cuentos, de pronto tuvo ciertos devaneos poéticos, pero como tenía una visión tan rigurosa y exigente de la literatura y de lo que él creía que debía ser un escritor de verdad, pues Lampedusa nunca compartió con nadie lo que escribía. Muchos de sus textos debieron acabar en una hoguera o en algún cajón y siempre mantuvo en silencio y absoluta discreción esa idea de que él pudiera dedicarse a escribir como los maestros que habían alimentado sus delirios juveniles y ya en la vida adulta. Pero luego Lampedusa tiene un golpe sorpresivo del destino y es que un primo suyo, también siciliano, otro personaje muy particular y solitario como él mismo, que se llamaba Lucio Piccolo y que se dedicaba a la poesía y a la prestidigitación. Este Lucio Piccolo hizo unos poemas, se los mandó a un gran crítico y escritor italiano de aquel tiempo, estamos hablando de los años 50 del siglo XX, que se llamaba Eugenio Montale, que fue premio Nobel de literatura, y Eugenio Montale celebró esos poemas de Lucio Piccolo. Y el primo de Lucio Piccolo, nuestro protagonista de hoy, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, quería muchísimo a su primo, lo admiraba, compartían lecturas, pero también pensó siempre que sus poemas no eran realmente excepcionales. Y cuando Lampedusa ve que los poemas de su primo empiezan a ser celebrados en congresos de escritores, de hecho lo invitan a un gran congreso de literatura en Torino, pues Lampedusa dice, si este puede escribir, ¿por qué no he de hacerlo yo? Y se lanza entonces a escribir esa novela que era de alguna manera la exhumación de su curiosidad por la vida de su bisabuelo. Y es allí donde entra la historia italiana, porque resulta que al bisabuelo del príncipe de Lampedusa, a este Giulio Fabrizio Tomasi, al que sus contemporáneos llamaban el Gatopardo o el Leopardo, este personaje que se la pasaba en su torre viendo a las estrellas y tratando de comunicarse con el más allá, le toca asistir a un momento crucial de la historia y de la vida italianas, cuando se está dando la consumación del proceso de la unificación italiana. Vuelvo a decirlo, Italia como tal no existía. Italia era un ideal, era una abstracción. Ya Maquiavelo en el siglo XVI hablaba de la posibilidad de que Italia se uniera y fuera un solo estado, como había logrado hacerlo Francia, como había logrado hacerlo Inglaterra, como había logrado hacerlo España. Italia no lo logró nunca, entre otras porque ahí estaba el Papa, que no dejaba que los italianos se unieran, y entonces los italianos vivieron siempre bajo ese signo fragmentario y atomizado, hasta que ya en el siglo XIX, con la inspiración del romanticismo
y de todos los movimientos nacionalistas en Europa. Piensen ustedes en el nacionalismo español contra Napoleón Bonaparte cuando la invasión francesa. Piensen ustedes en el nacionalismo polaco. Piensen ustedes en el nacionalismo judío que van a ser a finales del siglo XIX, lo que se llama el sionismo. Piensen ustedes en el nacionalismo alemán, que finalmente va a desembocar en la constitución del Imperio Alemán en 1871, pues al final muchos intelectuales italianos también abogan por el sueño de la unificación de ese país. Y lo hacen desde muy temprano, desde los años 20, desde los años 30 del siglo XIX, con una idea liberal y constitucional, que exigía también que hubiera una estirpe monárquica que jalonara ese proceso de la unificación italiana. Eso fue lo que significaron los Saboya. Los Saboya eran los reyes de una especie de pequeño dominio que juntaba a Cerdeña con el Piamonte, con esa zona de frontera del noroccidente italiano entre Italia, la Liguria y Francia. Entonces la estirpe de los Saboya se pliega a la idea esa de que Italia debe ser una monarquía constitucional. De hecho, hay uno de esos reyes del reino de Saboya y de Cerdeña, que es Carlos Alberto, que proclama una constitución en 1848, el Estatuto Albertino. Y finalmente Italia se va insertando en todos los conflictos de la Europa de los años 40 y de los años 50 para ver si logra la unificación. Pero Italia tenía un problema. El norte de Italia le pertenecía al Imperio Austriaco. El centro de Italia le pertenecía al papado. Y el sur de Italia les pertenecía a los Borbones. De suerte que la unificación italiana tenía que ir desalojando a todos estos personajes, y eso es lo que se logra en los años 50, a principios de los 60, con la ayuda de Napoleón III, que es el emperador de Francia, y en varias guerras finalmente los partidarios de la unidad italiana logran ir desalojando a todos estos señores extranjeros. Y uno de los últimos bastiones de la dominación extranjera, pues es el reino de Nápoles y de Sicilia, donde están los Borbones, y ahí aparece una figura clave que es la de Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que es una especie de guerrillero libertario que con unos desarrapados, pues logra venir desde el norte y entrar al sur de Italia, para unirse al final con los ejércitos de los Saboya en el último envión en 1860, 61 y 62 de la unificación italiana, que es, entre otras cosas, el triunfo de esa empresa militar contra los Borbones que están ahí en Nápoles y en Sicilia. Y toda la nobleza siciliana pues asiste con horror a la llegada de estos voceros de la revolución, de la libertad y de la unificación italiana, que va a acabar con todos los privilegios y los fueros de los nobles. Eso es lo que representa el protagonista de esta novela excepcional que se llama El Gattopardo. Este es un personaje que se llama Fabrizio Salina, que es, pues eso, un aristócrata dedicado a la astronomía, y que ve con resignación y con nostalgia cómo llegan la libertad y la revolución, y uno de sus sobrinos, o su sobrino que es protagonista de la novela, le dice, pues para que conservemos todos los privilegios tenemos que unirnos a la revolución. Este personaje se llamaba Tancredi Falconieri, que él le dice al príncipe de Salina la famosa frase: para que nada cambie es preciso que todo cambie. Sobre eso es El Gattopardo, pero es, insisto, una reflexión conmovedora y magistral sobre
las quimeras inútiles de las revoluciones, los grandes cambios que va registrando con distancia y escepticismo este príncipe que tiene solo el consuelo de las estrellas y de la eternidad, el príncipe Fabrizio Salina. Esa novela la va a escribir Giuseppe Tomasi di Lampedusa entre el año 55 y el año 56. En realidad era una novela en clave sobre su bisabuelo, que era el mismo personaje del príncipe Fabrizio Salina, que ustedes lo van a ver en esta nueva serie que está ya circulando y que es bastante buena. O vean la película, o mejor aún, pues léanse los que no lo han hecho, la novela, y van a tener una experiencia insuperable en cuanto al placer de una prosa sabia, contenida y teñida siempre por la sabiduría y la poesía. Pero resulta que el príncipe de Lampedusa pues no quería pagar por la publicación de su novela, la mantuvo inédita, se la dio a unos pocos amigos, la mandó a varias editoriales y todas esas editoriales la rechazaron. El príncipe de Lampedusa murió a principios de 1957 y en ese mismo año la hija de un gran filósofo italiano que se llamaba Benedetto Croce, su hija se llamaba Elena Croce y era consejera editorial de Feltrinelli, una gran editorial italiana. Ella encontró un sobre de Manila en su oficina en cuyo dorso decía solo un nombre enigmático: El Gattopardo. Abrió el sobre y se encontró con una novela que era una obra maestra. Se lanzó, por supuesto, a la empresa de publicarla. Era muy difícil porque nadie tenía los datos del autor de esa novela, hasta que con muchas pistas los editores llegaron a Sicilia, llegaron a Palermo, llegaron a los amigos y familiares y descendientes y deudos sin consuelo del príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y se publica por fin esta novela que fue el gran clásico de la literatura italiana, la novela más vendida en el siglo XX en Italia, hasta que apareció en 1981 El nombre de la rosa de Umberto Eco, y una absoluta obra maestra. Quiero insistir en ese concepto del que abusamos muchísimo. Se lo vamos clavando a cualquier cosa, pero El Gattopardo sí es de verdad eso, una obra maestra e insuperable. Los que la hayan leído coincidirán conmigo. Quien lo probó lo sabe, como dice ese viejo poema bellísimo sobre el amor de Lope de Vega. Y también está la película, que no es menos magistral, y ahora está la serie. Quería usarla como este pretexto festivo y sentimental para poder hacerle un homenaje más a uno de mis ídolos, a uno de mis maestros, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y su gran novela El Gattopardo. Ustedes saben que esto es Calamares en su tinta. Radio, podcast y video podcast. Nos vemos en la próxima salida. Un abrazo a todos. Boombox.